Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por poder estar aquí un día más, tratando de servirle a Dios sobre este programa que tenemos acá, eh, hablando, conversando con Jesús, con el Señor. Y quiero orar antes de empezar el tema que tenemos hoy día, un tema complejo, hermano Samuel, Así es. sobre todo para los cristianos, para nosotros. Porque cuando hablamos de perdón, es un tema que muchos cristianos no lo quieren ni siquiera tratar. Pero hoy día Dios nos ayuda a poder entregar el tema y que usted que nos escucha, que nos ve, pueda valorarlo, como nosotros también. Así que vamos a orar al Señor. Te damos gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor. Queremos conversar contigo, como dice Dios mío, el programa, como dice este tema que vamos a llevar, Señor. Conversar contigo nos alivia. Señor, escuchar la voz tuya y tú escuchar la nuestra nos fortalece. Así es. Señor, ayúdanos para que todo lo que se haga en esta hora que tendremos de transmisión sea de bendición para los que nos ven, a nuestros hermanos en la fe, Señor, y a nosotros mismos como hijos tuyos, como cristianos. Ayúdanos, Señor. Ruego tu bendición y el control de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, a través del Señor Jesús. Amén. Como decía hermano Samuel, el tema es complicado, Sí, ¿cierto? Y no sé, vamos a tomar una cita bíblica que usted me decía. Por favor, léala usted mismo, mi hermano. Ahí en el Salmo 103 hay un versículo. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Bueno, el salmista aquí se refiere a Dios mismo. Así es. ¿Se da cuenta? El primero que ha perdonado nuestras vidas, nuestros pecados es Dios mismo. Creo que como cristianos eh, tenemos que entender que dentro del cristianismo hay muchos cristianos que no son maduros. Entonces, un cristiano maduro, ya el Espíritu Santo ha tratado su vida y le ha otorgado el Espíritu Santo en su vida, el que pueda perdonar. Porque si usted se da cuenta, mi hermano, el perdón no es algo humano. Así es. Por eso que la gente secular dice, no, Dios perdona, yo no. Claro, desconocen todo esto. Pero en esta tarde tenemos este tema y bueno, vamos a pedirle también a nuestro hermano Samuel que nos acompañe para que él nos pueda explicar un poquito esto en breves palabras. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que se ha podido conectar, en los que después verán el programa. La verdad que cuando el pastor me comentaba de lo que queríamos conversar en el Señor, eh, medité mucho lo que el pastor me comentaba y yo decía, realmente dije, Señor, este es un tema muy profundo y a la vez un tema que muchas veces dentro de la misma grey de la congregación no se ejecuta como Dios los demanda. ¿Y qué es lo que es el perdón? Dice, el perdón es el acto de disculpar o absorber a alguien de una falta, ofensa o pecado. Increíble cómo Dios ya profundiza esta pequeña palabra. Y como usted bien decía, pastor, el perdón es divino. Dios nos enseña a perdonar, porque los seres humanos no tenemos la capacidad para perdonar. ¿Sabe? Y cuando uno entiende que el Señor va cambiando nuestro corazón, o sea, nuestra manera de pensar, es cuando la palabra se ejecuta en nosotros y a través de la ayuda del Señor, a través del Espíritu Santo, la palabra se va transformando en nosotros, nos va transformando para poder ser semejantes al Señor. Mire, dice el perdón es un atributo divino, un mandamiento para los creyentes y un camino hacia la reconciliación y la paz. Es maravilloso, pastor, cuando uno perdona. ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces uno va quizá al quiropráctico y le dice, oiga, sabe, me duele esto, siento como que mis tendones están apretados. Y la persona que sabe le hace un masaje y esos tendones se van disipando, se estiran y en un momento ese dolor se sale del cuerpo, se va y uno dice, oh, ¿sabe? Sentí como que si me hubieran sacado un peso de encima. Muchas veces, pastor, ¿sabe? Eh, la falta de perdón produce eso en el corazón del hombre y de la mujer. Así es. Provoca que nosotros llevemos una carga
en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, pastor. Así es. Qué increíble al saber que el pecado trajo todas estas cosas. Al entrar el pecado a la humanidad, trajo todas estas cosas. Sabe, el enemigo es muy astuto y sabe que al hombre la primera forma de agredirlo y de tenerlo en su mano es a través del rencor, del odio. Sí. Lo que genera nuestro corazón no arrepentido, hermanos. Porque usted tiene que darse cuenta que desde la antigüedad el hombre, cuando se alejó de Dios, dice la Biblia que el primer hombre que cometió un asesinato, que fue Caín cuando mató a su hermano, Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y él estaba molesto, enojado. Y le dice que el pecado está a la puerta. Mire. Y él nunca entendió lo que Dios le quiso decir. Le estaba advirtiendo: ten cuidado, porque el mal está cerca tuyo, en tu corazón. Sí. Nuestro corazón caído, hermano, es caldo de cultivo para todo pensamiento malo, negativo que el enemigo trae. Y los hijos de Dios tenemos que tener esa seguridad, primero, que Dios nos limpió y nos lavó un día con su sangre. Y cultivar esto, saber, porque Dios nos habla de herramientas, ¿se da cuenta? Ahora hay una herramienta, al saber que nosotros podemos perdonar en Cristo. Así Y es. tenemos que hacerlo. El Evangelio se trata de perdón. Dios perdonó al hombre a través de la cruz del Calvario, a través de Jesús. Y Él fue el que trajo el mensaje de salvación y esperanza. Por lo tanto, ya Jesús nos muestra que hay un camino basado en el amor de Dios. Ahí en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, todo lo Así es. espera. Dios nos ayuda para que ese corazón con el amor de Dios pueda alcanzar el perdón. Dios los bendiga, mi hermano Samuel. Amén. Gracias, pastor. La verdad que refiriéndose al perdón como algo tan divino, Dios dice que Dios es un Dios de perdón, dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Amén. Y creo que la palabra de Dios siempre está instando al hombre a que debemos acercarnos al Señor y arrepentirnos de nuestras faltas. Ese paso es un paso de fe, pero también es un paso de obediencia, porque Dios lo estableció así. Sin arrepentimiento, dice que no hay perdón, no hay remisión de pecado. Y luego Jesucristo, a través de su sacrificio, que es la base del perdón divino, ofreciendo la reconciliación con Dios a todos los que creen en Él. Amén. ¿Sabe? Es maravilloso entender cómo el plan de Dios, por eso que Jesús le hablaba a los discípulos y le enseñaba que no debíamos responder mal por mal, como estaba en ese tiempo la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Jesús instauró una verdad divina en el corazón de los hombres, en la mente de los que en ese tiempo ya escuchaban su palabra, y le decía que debían perdonar aún a los que lo ofendían. Así es. Y Jesús esa palabra la hizo propia, cargando nuestros pecados y todo el pecado de la humanidad en la cruz por nosotros. Él nos perdonó a través de su sangre, que fue una sangre de expiación, permitió que Dios nos perdonara y pudiéramos tener ahora esta promesa de ser hijos de Dios. El perdón de Dios implica la remoción de la culpa y la restauración de la relación con Él. Por eso que Jesús adjunta, dice que Él es el único camino, es la verdad y la vida. Y es maravilloso, pastor, comprender lo que Jesús dice en Mateo. Me gustaría que usted lo leyera. Mateo 6:15. Mire lo que Jesús le demanda a los creyentes, porque aquí Jesús se está enfocando netamente a la iglesia, a los que lo aman a Él. Así es. Mateo 6:15. Mateo 6:15. Dice: Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Increíble. El título de esta parte donde Jesús le insta a los apóstoles y también le está hablando
un poco también a los que se refiere a los doctos de la ley, como cuando oraban de pie en la sinagoga. Así es. Esta parte cuando dice que Jesús habla de Jesús y la oración. Y dice que Él nos demanda algo, no hagamos como ellos, ¿sabe? Y muchas veces Jesús en casilla dice que les llamó así: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús aquí está hablando netamente ¿de quién, pastor? De los fariseos. Claro. Porque ellos trataban de enfocarse para que todos vieran lo que ellos hacían, pero por dentro. ¿Te das cuenta? El problema del ser humano siempre está por dentro. O sea, en nuestra mente es el gran problema. Por eso que Jesús dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Sí. Y si Dios moldea nuestra vida, téngalo por seguro, pastor, que el que está escuchando este mensaje, el que está usted enseñando esta palabra, y todos los que podemos escuchar esta forma de que Dios nos está instando en este tiempo a la iglesia a perdonar. Mire, pastor, el diablo siempre ha levantado esta artimaña en contra de la iglesia, la falta de perdón. Y a veces se habla en la iglesia, la falta de perdón, y la gente le entra por aquí y no quiere perdonar. Así es. ¿Y por qué nos cuesta perdonar, pastor? ¿Sabe? Muchas veces quizá usted va a dar muchos ejemplos bíblicos. ¿Qué es lo que ocurrió? Como en delante decía de Caín y Abel, ¿no es cierto? Sí. Tu hermano sintió envidia, tenía ira, tenía rabia contra él y lo mató. Increíble. ¿A dónde, sabe, de dónde salen los homicidios, los pleitos, las iras? Dice que salen del corazón del hombre. ¿Y cuál es nuestro corazón, pastor? Nuestra mente. Nuestra mente no es el órgano que bombea. No. ¿Ah? Nuestro corazón es la mente, porque de ahí salen los buenos y malos pensamientos. Entonces, ¿dónde Dios tiene que trabajar en el cristiano para que podamos llegar a perdonar de verdad? Tiene que trabajar en nuestra mente. Mire, y aquí decía, mas si no perdonáis a los hombres. Mire, Jesús nos está ahora refiriendo a la iglesia. Está hablando en un término general a los hombres. Sí. O sea, Jesús sabíamos que en este mundo íbamos a tener muchos detractores. Gente que quizás por la presencia, o gente porque usted es cristiano ya le cae mal. O porque lo ven con una Biblia, ya esa persona dice, no me gusta esa persona, porque ya sé lo que siempre me va a hablar de Dios. ¿Se da cuenta? Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque muchas veces la gente que está dentro de un no sé, de un organismo, muchas veces no actuamos conforme a lo que nos dice la palabra. Y tenemos una nube de testigos que siempre va a estar ahí diciendo, pucha, pero ese no es cristiano, o no es evangélico, o no sale a predicar, y mire cómo actúa. Entonces, nosotros los creyentes debemos tomar esta orden que Dios nos dijo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, mire lo que nos dice el Señor, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, Dios quiere que antes que yo haga algo, tengo que actuar como Él lo haría. Jesús dice que el mejor ejemplo que quedó en nuestros días de carne es Él. Así es. Dice que Él era un varón de paz, de amor, para la ira. Jesús se comportó lleno de misericordia. ¿Sabe, pastor? Hoy día cuando venía para acá venía pensando sobre lo que teníamos que compartir. Yo le decía, Señor, pone palabras en nuestra boca para que esta palabra toque los corazones de los hermanos y también de nosotros, para que demos pasos de fe y digamos, Señor, quiero cumplir tu palabra. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, entre judío y samaritano había una división tremenda. Sí. O sea, imagínense, los judíos que hablaban de Dios y trataban de seguir las cosas de Dios, ya estaban faltando porque no amaban a su prójimo. Sí. Y era, no sé, era como muchas veces nuestro mundo habla sobre la parte de lo que es el racismo. ¿Ah? La gente blanca no con los negros. Y esto quizás se veía ya reflejado cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Jesús le pidió agua y ella sabía que él era un
judío. un judío. ¿Se da cuenta, pastor? Entonces, lo que yo veo esto, pastor, en el Señor es que Él vino a romper todas estas cadenas que hoy en este tiempo nosotros, la iglesia lucha. Así es. ¿Ah? Muchas veces la iglesia está luchando con este tipo de cosas. Llega una persona, no sé, pongamos un ejemplo, una persona que recién conoció al Señor y viene con su cuerpo tatuado, que viene con el pelo largo, que viene con aro, que viene con un piercing, como venga. Muchas veces entra y ya la iglesia, en vez de mostrarle amor y misericordia, primeramente decimos, oye, mira, lo empezamos a juzgar Claro. por la La apariencia. apariencia. ¿Se da cuenta? Y Jesús dice que cuando hizo la invitación para venir a su fiesta, ninguno de los que realmente él compartía, cuentan esa parábola, no podían porque tenían otros compromisos. Y dice que él mandó a su criado a invitar a que encontraran el camino. Así es. ¿Lo invitó a qué? A su fiesta, a su mesa. Y creo que cuando Dios nos invita a su mesa, pastor, no es para que estemos bajo la mesa, Así es. sintiéndonos indignos, sintiendo que no podemos compartir con el Señor anhela compartir con nosotros. Así es. Y cuando Dios toca nuestro corazón, pastor, es cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que Dios está provocando un cambio genuino en nuestras vidas. Bueno, verdaderamente los cristianos llevamos una lucha interior muy fuerte, porque ¿cuál es el problema más grave que tiene la iglesia, mi hermano? Es la falta de perdón. Y la falta de perdón, mire, por la falta de perdón se han dividido congregaciones, se han ido hermanos de otras iglesias, o inclusive algunos han hasta abandonado la fe. ¿Se da cuenta? Ahora, claro, Jesús nos manda a perdonar, y esto es un proceso en nosotros, porque el perdón no es simplemente olvidar lo que pasó o lo que nos hicieron, o tratar de minimizar el daño que pudo haber habido, pero es una decisión voluntaria, mire, Así es una decisión voluntaria de renunciar al resentimiento y dejar que Dios sane nuestro corazón. Dios trae sanidad física y también espiritual a nuestras vidas. Así es. Entonces tenemos que permitirle que Dios haga la obra. El perdón es central en el, mire, es el centro del mensaje del Evangelio, porque Dios nos perdona y nos llama a que podamos perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a amar al prójimo si no tenemos amor por esa persona? Es imposible que perdonemos si no hay algo verdadero en nosotros. ¿Sabe? Aquí me gustaría dar algunos ejemplos de lo que la Biblia enseña aquí en la Escritura. Aparecen personas que tuvieron también problemas porque fueron heridos, fueron lastimados. Mire, la historia de José, yo creo que todo cristiano lo conoce, todo lo que pasó José. Y ahí en Génesis 45, hermano Samuel, por favor, léalo usted, verso 4 y 8, de 4 al 8, Génesis 45. 45 del 4 al 8, Sí. Génesis. Sí, Dice así: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. bien. Ahí nos damos cuenta que todo lo que pasó José, claro, había un propósito en esto. Y también con eso, en este propósito incluyó Dios un plan en esto que ocurrió. Porque imagínense cómo iba a perdonar José a sus hermanos si lo vendieron por envidia. Que no quisieron matarlo, pero lo vendieron como esclavo. Entonces aquí vemos una herida en el corazón de José y también en sus hermanos.
porque seguramente en ellos les pesó haber hecho esta maldad con su hermano menor y haberle mentido al padre, porque le dijeron que José había sido Devorado. devorado por un león. Mm, Imagínense, al nivel que puede llegar la falta de perdón y sí, el odio que puede haber generado todo esto. así es. Si José no hubiera estado Dios en su corazón, él nunca habría perdonado a sus hermanos. Así es. ¿Se da cuenta? Hay otra, mire, también hay una historia, ahí mismo en Génesis 33:4, cuando Esaú se reconcilia con su hermano Jacob. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Mire, Esaú venía con hombres armados a esperar a Jacob. Y Jacob pensó que su hermano iba a matarlo porque su hermano juró el día en Sí. que él se fue de ahí, de la tierra donde vivían, con la bendición de él, que cuando murieran sus padres, él iba a matar a su hermano. Y por eso es que ellos lo enviaron lejos, porque Esaú quedó herido por lo que hizo Jacob al mentirle. También Dios tenía preparado esto, pero aquí vemos que a veces Dios permite también que pasemos agravios. Permiten a veces el Señor que seamos ridiculizados, que nos tengan rabia, que tengan envidia o que deseen el mal hacia nuestras vidas. Dios a veces lo permite y tenemos que entender que lo permite primero para trabajar en nosotros. Así es. ¿Me entiendes? Y yo doy gracias a Dios porque imagínense, Saúl era un hombre que él despreció la bendición de Dios. Eso fue lo más terrible. Sí. Esaú despreció la primogenitura que Dios le había dado a él, era el mayor. Y vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y después cuando su padre los bendijo, Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Claro. Y ahí conocemos toda la historia, pero había un propósito. Pero aquí vemos que también este varón perdonó a su hermano. Que Dios nos bendiga grandemente. Dios nos bendiga, hermano Samuel. Hermoso, pastor. Qué hermoso que la Biblia nos cuente estas cosas que quizás ya sucedieron, pero nos da un enfoque donde Dios muestra su amor, aún en los problemas que hay dentro de una familia, dentro de una organización, siempre van a haber problemas. Así es. Pero lo maravilloso de esto es que Dios, como no hay algo tan hermoso que a veces, no sé si usted lo ha pensado, pastor, pero qué hermoso saber que Dios el tiempo no lo limita. Así es. Y que quizás a veces nosotros en los problemas que tenemos siempre el tiempo nos juega en contra. Así es. Pero en cambio Dios dice que el tiempo no actúa sobre él. Por eso que los problemas que ocurren, Dios en el tiempo los arregla. Así es. Quizás el que José y su hermano lo vendieran y todo lo que vivió José, Dios estaba viendo, dice que Dios, todo en cada momento dice que el ojo de Jehová está mirando todo. Y quizá él vio todo esto, pero de este error que cometieron su hermano con José, él lo transformó para una bendición. Así es. Mire, quiero que busque usted Isaías 55:7. Sí. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire cómo Dios es con nosotros. Amén. Con todos los que invocamos el nombre del Señor, siempre Dios tiene esa cualidad perfecta, divina, que es el perdón. En cada situación que vivimos, pastor, Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe? El otro día pensaba esto. ¿Cuántos de nosotros los cristianos, cuánta gente de que buscamos de Dios, nos equivocamos y ofendemos el nombre de Dios? Pero, como decía un momento atrás, ¿usted cree que porque nos equivocamos Dios nos saca de la mesa? No. Nunca.
Porque cuando nuestros hijos se equivocan, usted les dice ya, esta semana como cometiste errores, tú no almuerzas en la mesa con nosotros. No. ¿Te das cuenta? Muchas veces no podemos entender la profundidad del amor de Dios, del perdón de Dios. Y la mejor forma de entender el perdón de Dios, ¿sabe cuál es? Es mirar la cruz. Amén. Es el mayor ejemplo cómo Dios ama al ser humano. Y por eso que Dios en este tiempo le demanda a su iglesia que debemos perdonarnos. Así es. Una iglesia que no perdona, un hermano que quiere, no sé, que Dios lo ocupe de una forma, quizá a veces uno dice grande, como Dios quiera ocuparte, hermano. Pero si tú no tienes la capacidad de perdonar cuando quizás tú has ofendido o si te han ofendido, si tú no tienes esa capacidad a través del Espíritu Santo, que dice que Él contriñe nuestro corazón. ¿Sabe, pastor? Antiguamente en la iglesia antigua, cuando empezaba la reunión y Dios se manifestaba a los hermanos en una forma valiente, ¿sabe? Decía, el pastor, deme una oportunidad. Quiero pedirle perdón a tal hermano porque hablé de esto de él. Y ¿sabe? A pesar que yo era un niño, veía como los hermanos se abrazaban, se reconciliaban y el Espíritu Santo visitaba la iglesia solamente por esa sinceridad de reconocer que yo te había ofendido y la capacidad que Dios ponía a través del Espíritu Santo en la otra persona para decirle, hermano, yo te perdono, sigamos adelante. ¿Sabe? Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo que se mueva en la iglesia. Es el único que contriñe nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo contriñe nuestro corazón. O sea, nos hace entrar en sí. Amén. Y nos insta a hacer lo que es agradable a Dios. Mire, lea Colosenses 3:13, pastor. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Increíble, pastor. Eso es lo que Dios demanda de nosotros los cristianos. ¿Sabe, hermano? Dejémonos de enojarnos los unos con los otros, porque eso lo único que hace es debilitar la obra en este tiempo. Sí. El diablo, ¿sabe? Muchas veces está debilitando de muchas formas a la iglesia. Y nosotros debemos ser una iglesia perdonadora. Dios nos dice que debemos ser tardos para la ira. Así es Dios. Pero a veces el cristiano es más rápido para irarse que a veces la persona del mundo. ¿Se acuerda ese video que mostraban en internet de que era un pastor y se equivocó? ¿Sabe? Cuando el hombre echa el auto hacia atrás y él se tira detrás del auto simulando que lo había atropellado. Oiga, a veces quizá uno dice, oye, es un video que da risa. Pero fíjese cómo a veces la gente cristiana no se da cuenta que el único que queda mal en esa situación es Dios. Así es. Hermano, usted que está escuchando compartir la palabra, hablando con Cristo, mire, si el Señor a través de su palabra hoy no está hablando, hermano, déjate de rencores pasados. Dejémonos de permitirle al enemigo que desuna, ¿sabe? En este tiempo es tiempo de unidad. Amén. Cristo viene y Sí, viene a buscar Dios. una iglesia unida, Sí, que sí. todos rememos para un mismo lado, ¿sabe? Y Dios tiene que amonestarnos a través de su palabra. ¿Estamos faltos de perdón? Pidámosle a Dios que ponga ese buen sentir en cada uno de nuestros corazones y que tengamos la capacidad de reconocer si yo te he ofendido o si tú me has ofendido. Creo que lo más hermoso, pastor, ¿qué es lo que demuestra una iglesia que tiene el Espíritu Santo? El perdón. Es la capacidad de decir, hermano, perdóname porque yo te ofendí. Así es. ¿Sabes? Si fuéramos rápidos para perdonar, no existiría. ¿Qué no existiría, pastor? El rencor. La desunión. Claro, el rencor provoca
golpea muy fuerte lo que es la unidad del cuerpo Sí. de Cristo. Y por eso que muchas veces las iglesias se dividen con Satanás las divide con ese propósito. Cuando la iglesia está unida, es una iglesia fuerte. Cuando la iglesia se desune, ¿qué pasa? Es una iglesia débil. Y Satanás sabe dónde golpear, pastor. Sí, Dios. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir. Vamos a hacer una pausa para poder compartir una alabanza. Saludamos a nuestros hermanos que nos estén viendo, a nuestro hermano Juan González, que está allá en el sur, al pastor Eduardo con su esposa Isabel allá en Iquique, y a los hermanos de nuestra congregación, a nuestra hermana Mercedes que está en Olivar con nuestra hermana Pili, y así a cada uno de nuestros hermanos, a mi hermana Valeria con el hermano Marco, que también tal vez nos están viendo. Dios les bendiga. Amén. A toda la iglesia en general, a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Y vamos a hacer una pausa para poder continuar con nuestro tema. Que el Señor nos bendiga. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré.
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Amén. Hemos vuelto, hermanos, ya a poder hablar, a poder enfocarnos. Ahí nuestro hermano Natán está en los controles. Que Dios nos lo bendiga a él también por poder trabajar en esto. Podríamos tal vez transmitir más veces la semana, pero nos complica, hermanos, que trabajamos, que todo no tenemos 100% tiempo disponible, pero estamos orando al Señor para que algún día el Señor, en su amor tan grande, nos dé ese tiempo de tener ya tiempo completo para la obra del Señor. Yo no tengo ninguna duda que si Dios lo quiere, así va a ser. Y continuando con nuestro tema, sabe que es tan necesario que nosotros seamos obedientes. Sabe, cuando hay obediencia, comprendemos la gran enseñanza. Mire, no me recuerdo en qué parte de la Biblia está esta historia, pero la voy a brevemente decirla. Había un acreedor que fue a darle cuenta a su señor. Tenía una deuda tan grande que dice la Biblia que el señor de él dijo: voy a vender a tu esposa, a tus hijos, y voy a recaudarte tu casa y todos tus bienes. Dice que este hombre se postró y le rogó a su señor que le perdonara la deuda. Y la Biblia dice que el patrón de él, el señor de él, fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero él se fue de ahí contento, pero fue a buscar a un consiervo de él que le debía 100 denarios y lo ahogaba. Le decía: págame lo que me debe. Y sabe usted que hizo lo mismo este varón con él, le suplicó, le rogó que le perdonara la deuda. Y dice que fue tanto la molestia que tenía este hombre por los 100 denarios que lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Y dice que la gente que lo conocía y conocía al señor de él fueron y le dijeron todo lo que había pasado. Y su señor lo mandó a llamar y le dijo: ¿por qué fuiste así? ¿Por qué fuiste tan malo y cruel con esa persona que te debía 100 denarios? Si yo te perdoné toda tu deuda que tenías, que era impagable. Dice que su señor se molestó con él y lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debiera. Entonces Jesús cuenta esta historia y dice: así hará con vosotros mi Padre Celestial si vosotros no perdonáis de todo corazón a quien les ofende. Qué importante entonces es darnos cuenta que el perdón, hermano Samuel, es lo que tal vez la iglesia la tiene así hoy día. ¿Cuántos pastores están enemistados? ¿Cuántos cristianos que compartían juntos se enojaron, no se pueden ver, no se hablan, a veces hasta se desean mal? Porque ya hemos visto que cuando hay rencor en un corazón, esto acarrea más cosas, mete más cosas al diablo. Así es. Se crean raíces de amargura. Y la amargura se produce en hechos. Mire, ¿cuáles son los obstáculos para perdonar? Y le voy a pedir a mi hermano que me ayude a leer, hermano Samuel. Mire, dice que el orgullo es un obstáculo para no perdonar. El deseo de venganza. Y también, mire, el dolor no sanado. Son las formas, los obstáculos que tenemos los cristianos para perdonar. Mire, por favor, Samuelito, lea usted Proverbios 13 días. 13 capítulo 13, verso 10. ¿Qué dice? Proverbios 13:10. Sí. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Se da cuenta? El orgullo es soberbia. Y trae a las que cultivamos esto y no dejamos que Dios limpie esto en nosotros. ¿Sabe qué? Trae contienda a la final. ¿Qué dice Romanos 12:19? Romanos 12:19. Sí. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, ¿sabe? Aquí, cuidado, porque aquí no estamos diciendo que Dios
se va a vengar porque me hicieron mal y que yo espero que se vengue y aplaste a mis enemigos. No, Dios es justo Así es. y Él va a tomar las formas como tratar la vida de las personas que han ofendido. Si son cristianas, Dios se va a encargar de traer sanidad, de crear situaciones como lo vimos con José, Así como lo vimos con Esaú, como lo vimos con el propio Moisés, porque dice la Biblia que Moisés, Dios cuando ellos construyeron el becerro, dice que Dios le había dicho que iba a destruirlos a todos. Mire, y Moisés dice que no, que intercedió y dijo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónalos. Mire, él intercediendo por la nación idólatra. Y el último versículo que está en Hebreos 12:15. Este es el dolor no sanado. Mire, Hebreos 12:15. sí, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿se da cuenta? Los tres factores, orgullo, deseo de venganza y dolor no sanado. Estos son obstáculos gigantescos en la vida, mire, de los cristianos. Porque no estamos hablando de las personas impías que aún no conocen a Cristo, sino estamos hablando de la iglesia del Señor. Por eso que Dios nos ayude, hermano Samuel. Dios lo bendiga, mi hermano. Qué hermoso, pastor, cómo Dios nos habla. Y lo último que usted me hacía leer, dice, el título decía los que rechazan la gracia de Dios. Creo que el Evangelio, volvemos a repetir, es una gracia de Dios para el hombre. Tenemos el Evangelio que alumbra nuestro caminar. ¿Qué es lo que es perdonar? Perdonar es abrir la puerta para liberar a alguien y darte cuenta de que eras el prisionero. Muchas veces cuando una persona te hace daño, tú quedas de prisionero. ¿Sabes por qué? Cuando tú dejas que Satanás llene tu corazón de rencor, de ira. Satanás es astuto y trabaja de esa forma. Por eso que Jesús siempre le decía, no se ponga el sol, mire, sobre tu enojo. Pero hoy en día el cristiano sabe mucha escritura, pero no la pone por obra. Sí. Es hermoso, quizás yo le digo a veces, Señor, enséñame lo que yo pueda aprender, pero ayúdame a ponerlo por obra, que es lo que más me importa a mí, poner por obra su palabra. Porque cuando nosotros ponemos por obra su palabra, significa que yo estoy considerando el corazón de Dios. Amén. Jesús consideró el corazón de su Padre. Y el Padre dice que cuando Jesús lo exaltó, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es. ¿Sabe? El corazón de Dios siempre quiere que nosotros como hijos de Él le demos complacencia. Y creo que una forma de complacer a Dios es obedecerle, es obedecer su palabra. Si Dios nos demanda, perdonemos, perdonemos. Así Si es, Dios nos demanda hacer puente para otro, seamos ese puente. Si Dios te dice bendícelo, bendícelo. Porque Dios lo desea así, hermano. Mire, perdonar, si no perdonamos, Satanás nos llena de un veneno que entra a nuestra mente. Mientras estábamos en bambalina, junto al pastor le ponía este ejemplo que se lo voy a compartir a usted. ¿Sabe? Cuando usted no perdona, es como cuando la serpiente muerde a una persona y ese veneno se empieza a entrar a todo su cuerpo. Muchas veces, cuando a usted le hacen daño, o a mí, o a usted, pastor, situaciones anexas, fuera, de todo quizá lugar, de todo, a veces uno no se espera solamente tener problemas en la gente del mundo, a veces también hay problemas dentro, en el trabajo, en la iglesia, en el hospital donde trabaja usted, donde quizás llegan muchos tipos de personas, gente que quizás está con tantos problemas en su corazón. Y sabe, cuando ponía este ejemplo, cuando usted es mordido por una serpiente, el rencor es un veneno que se filtra en las profundidades del corazón de la persona.
¿Cómo podemos perdonar? Mire, la mejor forma para que nosotros perdonemos, nosotros los cristianos, es llevarlo en oración al Señor. Sí, Dios. Expone, hermano, tu dolor al Señor, tu herida, tu pena y todo lo que te ha lastimado. Y mire, esto es tan hermoso y que confirma lo que dice la palabra de Dios. Deja ir ese dolor. Es la única forma que Satanás no ponga raíz de amargura, como usted decía, Sí. en las tres formas como esto se da. ¿Sabe? Pone orgullo, pone rencor y raíces de amargura. Pero ¿por qué Dios nos dice que antes que el sol se baje, se vaya, debemos perdonar? Porque sabe Dios que si no perdonamos, nuestra mente, nuestro corazón, como es inclinada a lo malo, Así es, va a Dios. buscar una revancha. Así es. Va a buscar tratar de que ocurra algo malo y después uno dice, qué rico, qué bueno que le pasó esto. Ojalá que aprenda. Pero ¿sabe? El sentir de Dios nunca es así. Si el Señor vive en nosotros, escúchalo bien, hermano, tú que estás escuchando el programa. Así es, Dios. El Señor vive en nosotros, los cristianos. Y si el Señor vive en nosotros, no demos lugar al enemigo, para que el nombre de nuestro amado Dios quede por los suelos. Dios los bendiga. Mire, pastor, quiero que lea Marcos 11:25. Dice así: cuando estéis llorando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué increíble, pastor. Amén. Dios sabe que siempre lo vamos a ofender. Sí. ¿Se da cuenta que a veces nosotros ocupamos una mala palabra? Así es. Hemos pecado contra Dios. No, si el Señor ya nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados. El problema es que lo ofendemos a Él. Entendemos. Y a través de quizá este problema que ofendemos a Dios, mire lo que dice: cuando estéis orando, perdonad. Así es. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a través a vosotros vuestras ofensas. Así ¿Se da es. cuenta? O sea, ¿por qué es importante perdonar, pastor? Porque se activa un principio y que muchas veces nosotros, los cristianos, hasta lo cantamos. Perdonando, Jesús nos perdona. Jesús nos perdona. Qué importante es perdonar, Así pastor. es, Dios. Si yo soy su condescendiente, también pastor, y si yo me equivoqué o usted se equivocó, en vez de decir, pastor, es que usted hizo mal en esto, ¿sabe? Lo único que Dios espera es que yo diga, ¿sabe, pastor? Perdóneme, porque yo también me equivoqué. Amén. Muchas veces, ¿sabe? Me he encontrado con estas situaciones en el trabajo. A veces uno cuando tiene personas a su mando, y a veces el trabajo trae mucho estrés, muchas veces uno le dice, oye, hace esto, apúrate. Pero a veces la otra persona no está receptiva y a veces cree que uno lo está tratando mal. Pero mire qué importante después acercarse y decirle, ¿sabe? Si te ofendió lo que dije, perdóname. Claro. La misma gente dice, no, es que, y volvemos al principio a lo que compartíamos, la gente misma dice, no, es que Dios solamente perdona. Pero lo que ellos no saben es que Dios vive en nosotros, por lo tanto nosotros no hablamos de disculpas, debemos hablar de perdón. Mire, y yo me hacía esta pregunta y también se la comparto hoy a usted, pastor. Amén. ¿Es fácil perdonar? No. Y creo que cada uno de nosotros nos podemos dar una respuesta muy sincera, Así es. muy verdadera, sin tapujos. Es difícil perdonar. Así es. ¿Por qué es difícil perdonar? A pesar que Dios nos dice que debemos perdonar antes que el día termine. Mire, Amén. o sea, me gustaría que usted medite en su vida. ¿Cuántas veces le costó perdonar? Mire, hay hijos que su papá o su mamá se equivocó y les costó perdonarlo. Y se siguen acordando de situaciones que pasaron hace años atrás
se siguen acordando de situaciones que ya no vale la pena ni recordar. Por eso que Jesús dice que cuando Él nos perdonó, enterró tan hondo nuestros pecados que Él nunca más se acuerda de lo que usted y nosotros éramos, hicimos o haremos. Nunca más se va a acordar de eso. Porque su evangelio es un evangelio de perdón. Es un evangelio donde Dios quiere transformar nuestra vida. Dice, para perdonar debemos estar sanos. ¿Dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón. Primer paso, si yo quiero que Dios prepare mi vida para perdonar a otro, tengo que estar sano. Dice, para hacerlo, al mirar hacia atrás y darme cuenta del que me ofendió, el que habló mal de ti, el que inventó mentiras o que inventó situaciones para ponerte mal. Escuche esto, no lo mires como tu verdugo, más bien míralo como una víctima. Y con esto, pastor, quiero dar un ejemplo. Quizá hoy se lo comentaba al pastor. Este es un vaso. El vaso nos sirve para tomar agua. Y Dios dice que cada cristiano, todos sus hijos, somos como vasos. Él es el alfarero y nosotros somos los vasos de barro. ¿No es cierto, pastor? Pero yo quiero decirle, ¿por qué una persona que le cuesta perdonar, a una persona que es muy rápida para airarse, una persona quizá explosiva, una persona que no mide sus palabras, una persona que le gusta formar contienda, enemistades, pleito, ira, contienda? Quiero decirle que una persona que actúa y vive así está rota por dentro. Su mente, su corazón está roto. Cuando un vaso está roto, del lado que usted lo tome, se va a cortar. Nosotros somos el barro. Entonces, si usted está roto, si yo estoy roto, mi hijo, al tocarme o querer llegar a hablar conmigo, yo lo voy a cortar, porque yo estoy roto. Así es. ¿Se da cuenta? Por eso es que es importante que nosotros dejemos que Dios tome este barro, tome el barro que es usted, y le permitamos al Señor que lo vuelva a armar, que lo vuelva a hacer de nuevo. ¿Para qué? Para que nuestra vida no corte a los que amamos. Muchas veces en actitudes, ¿saben? Nosotros provocamos heridas en los que amamos. Pastor, ¿cómo se sentiría si yo ofendiera a sus hijos? Si yo viviera ofendiendo a su esposa. ¿Cómo se sentiría usted? Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Sabe por qué? Porque imagínese, duele cuando una persona no es nada tuya, te duele. Imagínate cuánto duele que alguien se exprese de tu esposa, de tus hijos, de una mala forma. Así es. Duele y Dios te enseña a llevar ese dolor en silencio. Y todos los días diciéndote el Señor, echa esa carga sobre mí, yo la llevo. No dejes que el rencor, no dejes que Satanás llene de rencor tu corazón. Midamos nuestras palabras. Pastor, creo que dice que Dios nos da un dominio propio a los cristianos. ¿Para refrenar qué? Nuestra boca es el gran problema que el diablo ocupa para que hayan divisiones, hayan problemas, y realmente la Grey, las familias se desunan. Así es. Porque yo no tengo la capacidad para tratar a otro como mi par. ¿Se ha dado cuenta cómo se para una persona cuando es soberbia? Sus ojos son altaneros. Así es. Su forma de mirarte es del hombro hacia ti. Y cuando tú quieres tratar de solucionar un problema, su corazón se cierra. Así es. Y tú puedes tratar de reconvenirlo en Dios. Pero uno dice, ¿por qué no entiende? Y yo le voy a decir, hermano, tú que estás escuchando, pastor, ¿por qué no entiende? Porque esa persona está rota. Así es. Como vaso está roto. Lo único que esa persona grita, ayuda, Así es. porque está roto. Piense esto.
¿Qué fue lo que rompió a esa persona? Así es. Que estuvo así. Esto así. El diablo quiso romper a Jesús muchas veces. Y Dios nunca lo permitió. Sus amigos, las personas más íntimas de él, lo dejaron solo. Jesús dice su palabra que cuando ocurrió todo y Judas lo entregó, momentos antes Pedro le había dicho a Jesús que nunca lo iba a negar. Sí. Y dice que ocurrió lo que usted sabe y lo que yo sé, como fiel lector de la Biblia. Pedro lo negó. Dice que lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Pero note esto, que a veces quizás nosotros se nos va. Jesús lo vio a Sí. Pedro y lo miró. Quiero hacerle una pregunta a usted, y también la comparto con usted, pastor. Jesús, cuando miró a Pedro, ¿lo enjuició? ¿Lo miró reprochando? ¿Era una mirada con soberbia, No. con ira? ¿Sabe? Jesús lo miró y le decía, yo te sigo amando. Así es. Esta situación no cambia lo que yo siento por ti. ¿Sabe? Nosotros como cristianos nunca debemos permitir que las situaciones que vivimos cambien lo más grande que tenemos que entregarle al mundo. Las lenguas pasarán, Así es. los prodigios pasarán, pero hay algo que nunca va a pasar, pastor, Así es, Dios. que es el amor. El amor. La capacidad que Dios ha puesto en nosotros es el amor de Él. Así es. Y por eso nosotros perdonamos, porque su amor está en nuestras vidas. ¿Sabe, hermano? Le doy gracias a Dios porque Dios inspiró este ejemplo. Tengamos misericordia de la gente que está rota. Así es. No la enjuiciemos. Pensemos que un tiempo atrás nosotros también estábamos rotos, pastor. Así es, Señor. ¿Y cómo lo demuestra la palabra? Dice que estábamos perdidos en delitos y pecados. Estábamos rotos. Así es. Pero cuando el Señor salió a nuestro encuentro, Dios nos tomó ese barro, tomó su corazón, tomó su vida, hermano, y lo hizo nuevo. Amén. Por eso que le invito a usted, piense quizá este humilde ejemplo que hoy le doy. Me gusta dar ese ejemplo, ¿sabe por qué? Porque Jesús también hablaba con parábolas, con ejemplos. Y esto quizá es algo tan cotidiano. Mire, doy gracias que Dios no es como nosotros. Así es. Cuando un vaso se quiebra, ¿qué hace usted en la casa? Lo bota. Lo botamos. Sí. ¿Y qué decimos? El vaso ya no sirve. Sí. Porque si tomo agua, me voy a cortar. Sí. ¿Sabe? Ahí podemos ver un ejemplo claro, pastor, cómo es nuestro corazón y cómo es el corazón de Dios. Así es. Dios, nosotros somos los vasos. Dice Dios que hay vasos de honra y vasos de Deshonra. deshonra. Un vaso que está roto es un vaso de deshonra. Pero Dios está anhelando que tú te acerques, que yo me acerque, Así que es, el pastor Dios. se acerque. Amén. ¿Para qué? Para que ese vaso que es de deshonra, Dios lo haga de nuevo y sea un vaso de honra. Hermano, no dejes que el diablo te haga actuar como quizás fuiste un tiempo atrás. Hoy somos una nueva criatura. Sí, Hoy Dios. somos un vaso nuevo que Dios lo está perfeccionando. Y cuando el diablo quizás viene a tratar de poner cosas en nuestras vidas, viene la mano del Señor, viene ese aceite, viene ese bálsamo y Dios lo vuelve, le vuelve a dar forma Sí. y le dice, no quiero esas piedras, no quiero esto que clava, yo te quiero así. Que cada vez que yo te tome sea un vaso de honra. Amén. Amén, Amén. pastor. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por este tema que hemos podido compartir. Saludamos a nuestra hermana Claudia Brito, que también está conectada. Dios te bendiga, mi hermana Claudita, Amén. junto a toda tu familia. El Señor siga ahí con tu vida, trabajando en todas las áreas de tu vida. Sí, sí. Hermanos, damos gracias a Dios. Sabe el Señor que perdonó todos nuestros pecados.
Exactamente. solamente nos manda que nosotros podamos también imitarle. Sí. Tenemos que ser imitadores de Dios, Amén. de Cristo, así como Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Sí. No se ponía por ejemplo, sino que él decía, así estaba actuando. ¿Sabe? El enemigo ha lanzado toda su artillería contra la iglesia. Con todo aquel que quiera servirle a Dios, el enemigo va a tratar de ponerle obstáculos. Y sobre todo en este tipo de cosas, en que la iglesia tiene una tremenda falta de perdón. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos guíe, Amén. nos alumbre su verdad. Así Su es. palabra dice, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Y qué significa esto? Que la palabra de Dios me va a hacer discernir lo que estoy haciendo, el camino que estoy tomando. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que pensar en que el Señor pronto vendrá. O podemos partir de este escenario. ¿Y qué vamos a hacer si estamos viviendo con rencor? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Qué va a pasar si el Señor se lo lleva, lo viene a buscar, amigo, a usted? Y yo estoy amarrado, enojado con alguien. No quise perdonarlo, porque tenía rabia, porque estaba con rencor y tenía un montón de cosas en el corazón. Jeremías describe, dice la Biblia, que el corazón nuestro, el corazón no arrepentido, es malo y perverso, inclinado al mal. Bien, Dios limpió un día nuestra vida, pero ¿sabe qué? Este hombre interior sigue batallando contra Dios. Amén. El hombre tuyo, interior, el mío, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, lo que está en nosotros, hermano, se opone a Dios. Por eso es que la lucha es diaria. Y Dios nos ha venido hablando del poder de Dios, de que Dios quiere usar instrumentos. El domingo pasado nos hablaba de lo que es redención, que es lo que es redimir, y en el fondo es perdonar. Así es. ¿Se da cuenta? Redimir es perdonar. Por eso es que Dios nos ayude, porque ha redimido nuestra vida pasada. Gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Se da cuenta? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sino solamente pedirle a Dios que nos dé este buen espíritu para ejercer el perdón y obedecer a Dios. Dios quiere, y es una ley de Dios, que perdonemos a quien nos ofende. Mire, Sí. yo no le digo que esto es fácil. Nosotros hoy día no conversamos de esto, no es fácil. Pero tenemos que, con la ayuda del Señor, su Espíritu Santo que habita en usted y en mí, Él nos va a capacitar. Amén. Porque esto es algo espiritual, ¿me entiendes? Es una lucha espiritual diaria contra nuestra propia naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Así que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. No sé si mi hermano tiene anotado alguna petición de oración. Mi hermano Natán ha mandado peticiones de oración. Estamos finalizando para poder orar al final. Vamos a orar para que esto que hemos compartido hoy día con tanta humildad, nosotros no somos teólogos ni pretendemos serlo tampoco. Simplemente estamos transmitiendo una palabra, aleluya, que puede llegar a los corazones necesitados. Amén. Todos estamos necesitados. Sí. Para nosotros esto es un repaso de darnos cuenta que muchas veces, queriendo Dios trabajar en nosotros para perdonar, no lo hemos querido hacer. Así es. Y mi hermano decía una gran verdad. ¿Cuántas familias están divididas por esto? ¿Cuánta gente vive del recuerdo de lo que pasó en el pasado? Y quieren escarbar en el pasado. ¿Sabes? Yo le hago esta pregunta. ¿Podemos cambiar lo que ha pasado? No. Tú y yo jamás podemos cambiarlo. Pues sabe que es tiempo de dejar el pasado y vivir el presente que vivimos en Dios. Amén. Si allá atrás fuiste maltratado, fuiste golpeado tal vez por tu mamá, por tu papá, ¿sabe? Olvídate de eso. Porque eso es lo que Satanás quiere que tú recuerdes siempre. ¿Por qué se ha dado cuenta, mi hermano Samuel, que nunca se destacan las cosas buenas de las personas, sino siempre lo malo? Se le da el realce a este mundo perverso, le da el realce a todo lo malo, a denigrar a una persona. No, si era así, era acá, aquí. Pero ¿por qué no destacamos lo bueno? Así es. ¿Por qué no decimos, sabéis qué? Había una virtud en esta persona. ¿Se da cuenta? Algo debe haber tenido, que no todo era malo. Así es. Por eso que Dios nos ayude. Dice la Biblia que como nosotros midamos, seremos medidos. Con la vara que yo mida, Dios a ti y a mí me va a medir. Si tú extiendes el perdón de Dios, y dice la Biblia por ahí que, mire, es de sabios pasar por alto la ofensa. Mire, el hombre sabio pasa por alto la ofensa. Mire,
Así es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces tú pecas y haces lo malo y qué hace Dios? No te lo toma en cuenta. Porque Él podría cortarme o cortarte a ti al tiro, fulminarnos por nuestra maldad, pero Él tiene piedad. Dice la Biblia que el Dios nuestro, se leía al comienzo, es un Dios amplio en perdonar. Dios está dispuesto a perdonar, hermano. Hermana, ¿estamos nosotros dispuestos hoy a perdonar? Tenemos que estar dispuestos. Y decirle, Señor, ayúdame a perdonar al que me hizo mal. Ayúdame a perdonar. Mi hermano decía, ¿qué pasa cuando hablan mal de tu esposa, de tus hijos? Es triste, ¿sabe? Cuando hablan mal de las personas que amamos. ¿Se da cuenta? Mire, yo otro día meditaba en esto. Una persona me dijo que odiaba a uno de mis hermanos un día. ¿Sabe cómo me sentí? Con ira sobre esa persona. Con ganas de ir y fulminarlo. Pero Dios me decía, no permitas que el diablo ponga esos pensamientos en tu corazón. Repréndelos. ¿Se da cuenta? Y decía, Señor, gracias, perdóname. Porque le pedía perdón a Dios primero por lo que estaba pensando. ¿Se da cuenta? Por eso es que tenemos que ser sinceros con el Señor. David, un hombre que, mire, siendo rey, no fue a la guerra, su deber era estar en la guerra. Se alejó de la guerra. Se quedó en el palacio en ocio. Y dice que de repente vio a una mujer que se estaba bañando y la deseó. Y averiguó quién era esa mujer. Y esa mujer era esposa del hombre que más le había sido fiel a él. Y él tramó cómo poseer a esa mujer y estuvo con ella y deseó estar con ella. Y al final, ¿sabe qué? Deseó hasta robársela al marido. Lo mandó a matar. Y todas estas cosas las pensó fríamente. Pero dice la Biblia que Dios le perdonó. Mire, ¿sabe por qué? Porque él se arrepintió de corazón. Y él dijo, ¿sabe? Él decía que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Dónde está la intimidad más grande que tú tienes? Está aquí en tu mente, en tu corazón. La Biblia, la mente le llama corazón. La intimidad más grande que tenemos está en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él proviene o mana la vida. Por eso en esta tarde, hermano, yo doy gracias al Señor por este tiempo especial. Y vamos a esperar en las oraciones, las peticiones de oración, a lo mejor no han llegado, pero vamos a orar igual por la iglesia, igual vamos a orar por la familia, por nosotros mismos, para que tengamos siempre presente este perdón divino que debemos ejercer. No porque nosotros podamos tener ese poder de perdonar, sino que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos amonesta a perdonar. Así que mi hermano Samuel, vamos a orar al Señor. Yo le invito para que usted, para concluir el programa, esté orando por las necesidades, ¿ya? Y también por la iglesia, y para que este tema alcance y le haga meditar a usted en esta noche. Porque esta es la intención de nuestro Padre Celestial, hacernos llevar nuestro pensamiento a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Si yo medito en la palabra de Dios, si busco al Señor, Dios me va a hablar. Yo quiero que Él me hable. Quiero escuchar su voz. Está la palabra, por supuesto, pero muchas veces Dios también pone un pensamiento. También te susurra el Espíritu Santo en tu corazón. Por eso, mi hermano Samuel, que Dios lo bendiga. Oramos Amén. Al Señor. Gracias, pastor. Padre Celestial, cuántas gracias Sí, te damos Señor, en esta bendito. noche. Oramos. Como decía el pastor, Bendito Dios. el deseo, Señor, de compartir tu palabra Oh, Señor. es que provoque libertad en quien la escucha. Así es, Señor. Aquí, Señor, ninguno de nosotros, Señor, queremos figurar, No. Señor, sino que estamos entregando lo que tu palabra, lo que tu corazón, Señor, Así es. nos insta, Señor, a entregar. Señor, tu palabra es viva, es Así es, eficaz. Señor. Señor, te amamos porque realmente tú nos amas con amor eterno. Amén. Señor, gracias por tu perdón, Así es, Dios. porque ese perdón nos ha hecho bien, Señor. Ese perdón Bendito Dios. nos ha hecho entender que debemos alejarnos de las cosas que a ti te desagradan. Sigue con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en el transcurso de nuestra vida muchas veces te hemos ofendido. Así es, Dios. Y si en este día, Bendito Señor, los que estamos conectados Señor, en este limpia. programa, te hemos ofendido, Purifica perdona. nuestra vida, Señor. Perdona, Señor, nuestra Ayúdanos, tibia Dios. fe. Así es, Señor. Perdona, Señor, muchas veces donde el enemigo ha ocupado nuestra boca para ofender, Así es. para dañar, Oh, para, Señor.
mentir quizás. Ayúdanos, Dios. Señor, perdónanos si hemos, Señor amado, Oh, Señor. ocupado mal, Señor, Señor. tu palabra. Pero en esta hora, Padre, Queda. podemos reconocernos delante de ti, que el único perfecto eres tú. Así es, Señor. Señor, cuando Gracias, pensamos, Señor, que tú quieres vivir en nosotros, Oh, Señor. es algo, Señor, Bendito que Dios. nosotros como humanos no lo podemos entender. Como un Dios 3 veces santo No, Señor. quiere vivir en nuestra vida cuando nosotros siempre estamos ofendiéndote a ti. Oh, Dios. Perdónanos. Purifica nuestra Haznos vida. madurar, Señor, Así es, Señor. para poder, Señor, Gracias, caminar perdón. delante de Permítenos ti, de tu madurar mano, y crecer. tomado de tu mano, Señor. Señor, Señor. pidiéndote todos los días, Señor, Bendito Dios. guía mis pasos, mis Señor. pensamientos. Todo lo que pueda hablar sea guiado por tu Espíritu Santo. Sí, Señor, si hoy en los hermanos que están Oh, Señor. hay alguna raíz de amargura, Así es, Dios. si hay una Trata el falta de corazón, perdón, Padre. Señor, Trata sí, la vida, Señor Espíritu amado, Santo de hay Dios. algunos, Señor, que Sí. tiene odio en su vida, en Así su es, corazón. Señor. Es tiempo de perdonar. Así es, Señor. Señor, toma el control de Dios. nuestros labios para que no seamos nosotros motivos, para Sí, que Dios. otro también pueda, Señor, a través de nuestras palabras, ser cortado. Así es, Señor. Porque nuestras palabras, dice tu palabra, nos enseña que una palabra que salga de nuestra boca, Señor, que no sea inspirada por tu Espíritu, será una palabra de destrucción. Eso, Señor. Ayuda. Y tu palabra dice que tus palabras Gracias, vienen a Señor. dar vida al que la escucha. Así es, Dios. Señor, te damos gracias. Señor. Toda petición de los hermanos que Amén. quizás puedan hablar o lo que quizás no la han expresado, Bendito. no importa. Tú conoces el corazón de cada uno Ora de ellos. por mí, Señor. Señor, en esta hora Esa oro pequeña. por mi hermano Modesto, Sí, Aranda, Señor. que está en Alemania, Señor. Bendito Dios. Señor, en esta hora Con él, Señor. oro para que tú en esta hora lo perdones. Oh, Señor. Aleluya. Señor, salga a su encuentro una vez más. Haga piedad, Señor. Señor, rompa esas cadenas Así que lo es, atan. Señor. Señor amado, Hazlo recapacitar. Señor, tú eres el único que al perdonarnos no nos enjuicia. Oh, Señor. Bendito. Y tu palabra lo demuestra así. Dice que mientras todos traían las piedras para enjuiciar a la mujer Oh, que Señor. había pillado en adulterio, Bendito Dios. tú eras el único Así es, Dios. que no tomaste piedras ni nada, Así sino es, que Señor. ya en tu mente y en tu corazón tú le decías yo te amo. Así es, Señor. Y tu acto más grande fue decir ni yo. Así Te es, Dios. condeno. Bendito Señor. Tus palabras con sabiduría Señor. y llenas de amor le dijiste ni yo te condeno. Así es, Señor. Vete. Pero el deseo tuyo lo expresaste y le dijiste Bendito y Dios. no lo hagas más. Así es, Señor. Señor, en esta hora esa palabra Bendito. es para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, Ayúdanos, Dios. porque hoy nos Poder dice perdonar, vete Señor. y no lo hagas más. Gracias, mi Cristo. Señor, con tu ayuda Glorifícate. deseamos de todo nuestro corazón Sí, Señor. no ofenderte a ti, Señor. Dios bendito. Señor, lo que más anhela mi corazón Del es no corazón, ofenderte a Dios. ti, Señor. Ayuda. Tú has sido tan bueno, misericordioso Sí, Señor. con Aleluya. nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Padre, Oh, te lo debemos para a ti, Señor. no provocar tristeza en ti, Oh, Señor. sino que todo lo contrario, Bendito Dios. que cuando tú nos mires, provoquemos alegría. Señor, Oh, provoquemos ese deseo que nosotros estamos amándote a ti. Así es, mi Dios. Bendice, Señor, a los maridos que no son convertidos. Así es, Dios. Quizás, Señor, están rotos y necesitan de tu mano. Gracias, Te Señor. presento a Francesco, te presento a Mario, te presento al Sí, esposo de Señor. mi hermana Filomena. Señor, a los esposos que quizás tú seguirás tratando, Señor amado, y traerás al templo. Señor, prepara nuestra vida para poder ser dóciles, para que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra llena de amor. Señor, gracias, porque esas son tus palabras, no son palabras duras, Señor,
para tratar un corazón roto, tú actúas con amor y misericordia. Así es, Señor, te Señor. damos gracias. Bendice a cada uno de los jóvenes. A los jóvenes que quizás se sienten tristes. Quizás si se siente que quizás su padre no les entiende. Oh Señor, te pido que usted los Gracias, Dios fortalezca. bendito. Y que ellos, padres, busquen de ti. Señor, a los que quizás sus padres lo han dejado solo. A los que quizás sus padres, Señor, lo han abandonado. Señor, tantas situaciones que uno vive y ve Dios. y escucha en este mundo. Te pido por ese joven que quizás está solo y sin hogar, Oh, Dios. que en ti pueda hallar ese padre, Gracias, Señor. esa madre, el cual dice tu palabra, que tú nunca lo dejarás ni lo desampararás. Sí es, Señor. Señor, gracias. Gracias te da. En esta hora bendice, Señor Bendita amado, tu vida, Señor. al que quizás está viviendo problemas y quizás en su corazón tiene ira, tiene sentimientos y raíces de amargura. Liberta su corazón. Así es, Señor, Dios. que el que está escuchando esta palabra, Glorifícate, que el que Señor. escuchó esta palabra en esta Oh, noche, Señor. Señor, tu Espíritu Santo toque su corazón y lo vuelva a tus plantas, Sí, Señor. mi Dios. Señor, cuando volvemos a ti, Oh, Señor. podemos estar humanamente, psicológicamente, como lo quiera decirlo, como lo enseña el mundo, Oh, Señor. podemos estar destruidos, pero tu palabra, como en el ejemplo que daba, Oh, Señor. podemos estar rotos, Así es, Dios. pero tú eres especialista Amén. Reparar, aleluya. para hacer nuevo Sí, lo que Señor. está roto. Gracias, Gracias Dios te damos, bendito. Señor, en esta hora. Gracias por Sí, lo que tú Señor. inspiraste al pastor, por un tema Gracias, tan profundo, Señor. pero también que lo vemos que es un tema de bendición. Sí, Señor. Cuando ocupamos el arma que usted nos ha dicho que ocupemos, Sí, Señor. perdonando, tú nos perdonas. Así es, mi Dios. Toda honra y toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas que han estado con nosotros. También dejamos esta oración por la mía, está incluida, porque nuestra hermana Pili nos pedía orar por mía, una nietecita, que Dios alcance su mano poderosa y llegue Amén. donde está esta pequeña y el Señor haga bondad en ella. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estaremos con la ayuda del Señor viéndonos este jueves a las 19 horas. Recuerde, tenemos nuestro culto de gloria. Les invitamos cariñosamente a todos los que quieran participar y a los que no han llegado aún a nuestro templo. Les invitamos también cariñosamente para que se una a esta comunidad, una comunidad que quiere agradar a Dios. Así es. Queremos ver su gloria en muchas cosas. Tenemos que tener paciencia, confiar. Hoy no tenemos nada, no vemos nada, pero pronto el Señor moverá su mano de poder y veremos la gloria de Él en ver familias nuevas, gente convertida. Veremos la gloria de Dios como Él va a actuar sobre su tierra, sobre la tierra, es decir, sobre nuestros corazones. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Samuel. Gracias, Gracias, mi pastor. hermano Natán, Dios le por estar en la bendiga. transmisión. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.